Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, versículo 9. Dice la palabra: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron en la cumbre del collado. Señor, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu santo nombre en esta noche. Gracias por tus misericordias, Señor, que tu pueblo disfrutamos todos los días. Te pedimos, Señor, que nos ministres tu palabra, que nos alumbres con ella, Señor, que como dice ella misma, tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, leamos acá la Nueva Versión Internacional. Dice: entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Bien, en Éxodo 17:9 encontramos este momento en el que este pueblo Amalec, un pueblo numeroso, salió a estorbar a los israelitas, a los hebreos, mientras ellos hacían su tránsito, como sabemos, hacia la tierra de los cananeos. Esta iniciativa de los amalecitas se puso directamente en un obstáculo para que el pueblo de Israel llegara a donde los cananeos. Aquí vemos que este pueblo se opuso a eso y Dios le dio la orden de combatirlos. Es decir, vemos que el Señor, ya viendo la posición de Amalec de estorbar al pueblo de los hebreos en su tránsito hacia la tierra de los cananeos, al verlos en esa posición, Dios ya es cuando se indispone con los amalecitas a tal nivel que Él se propone que en un futuro iba a vengar esa situación, ¿sí? Iba a pagarles a los amalecitas por oponerse a los propósitos de Dios. Los amalecitas seguramente, por supuesto, no sabían, y si sabían que se trataba de un Dios como el que describe la Biblia, pues no temieron, y eso queda escrito en algunos otros versos de la Escritura, en Deuteronomio 25:17, donde dice de cómo te salió al encuentro. Ahí hay como más detalles en Deuteronomio 25:17. Amalec le salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Mire qué cosa. De todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Es decir, la posición que asumió este Amalec, evidentemente, nos deja ver que no tuvo ningún temor de Dios para llegarle a los hebreos y atacarlos de esa manera y oponerse de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo? Como describe Deuteronomio 25:17, diciendo que salió a la retaguardia y desbarató la retaguardia y atacó a los que estaban débiles, a los que estaban detrás de ti. Es decir, en los amalecitas, en esa tribu, en ese grupo de gente, vemos una incapacidad de percibir quién estaba peleando por los hebreos y de parte de ellos. Vemos en ellos ceguera espiritual, podríamos decir. Vemos en ellos que no entienden, pues, cuál es ese proyecto que hay allí de esta gente viajando de un punto A a un punto B, en este caso desde Egipto hacia la tierra de los cananeos. Ellos no entendieron eso. Se indispusieron contra ellos y los estorbaron. Ahora, por supuesto que ese fue un error muy, muy grande delante de Dios, porque nosotros sabemos que
ninguna persona puede justificarse delante de Dios. Eso es una cosa, eso es cierto, pero hay gente en esta humanidad, bajo el sol, como dice Salomón, que asume posiciones frente a Dios bien peligrosas. Son particularmente esas posiciones en las que se opone a un propósito de Dios, ¿sí? Son esas posiciones también donde se obstruye la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, en los amalecitas, vemos que los amalecitas se opusieron a un propósito de Dios, y cuando se oponen a un propósito de Dios en personas, se corre se está asumiendo un riesgo grandísimo de desagradar a Dios y que Dios se imponga con esa persona en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Con la persona que se opone a los propósitos de Dios. Eso hicieron los amalecitas. Y como sabemos, Dios dijo: yo les voy a dar su pago a esta generación, a estas personas. Voy a hacer sobre ese pueblo un juicio muy, muy importante cuando ustedes, los hebreos, ya estén en paz, ya estén establecidos, ya estén ubicados en su tierra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya estén allí, yo voy a ejecutar ese juicio. Ese fue el juicio que Saúl no quiso ejecutar de parte de Dios. Y aquí entramos a un tema, y es que en la vida la gente que se relaciona con Dios tiene dos opciones de relacionarse con Él. Cuando le conoce, por supuesto, ¿sí? Pero en general, en el mundo, es en favor de Dios y de sus propósitos, y en favor de lo que Dios dice que es verdad, o en contra de eso. Este mundo está dividido en esas dos grandes grupos. Por supuesto, uno más grande que el otro, el que se opone al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esta posición en algunos fue asumida desde el principio, y en otros se nace en esa condición. Nosotros muchas veces nacemos en esa condición o en ese grupo de gente en enemistad con Dios. Mire que la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Significa que los amalecitas también eran enemigos de Dios en su mente, con conocimiento o sin conocimiento. El conocimiento es importante, por supuesto, ¿sí? No obstante, es la posición que el hombre ha asumido delante de Dios, ¿sí? Y eso es lo que tiene a Dios en esta relación con el hombre, en la que se lo ve indispuesto, con ira, acumulando ira por el comportamiento de la gente, por la forma de pensar de la gente, que van en contra de sus propósitos y en contra de su verdad, ¿cierto? Eso es lo que vemos en la sociedad. En el Antiguo Testamento también lo vemos. Las decisiones de la gente, producidas por supuesto por sus convicciones, por su parecer, por sus consideraciones, lo van a ubicar o en un lado o en el otro, ¿sí? Lo van a ubicar. Y eso, mis hermanos, es lo que determina cómo se comporta Dios con tal o cual persona que ha asumido esa posición. Cómo se comporta Dios con el Señor. Es decir, ustedes y yo estamos en una tarea bastante bonita, pienso yo, y la valoro mucho, que es conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de las Escrituras y por medio de la revelación. A eso viene usted, ¿verdad que sí? A conocer la verdad de Dios, a enterarse más de las cosas de Dios, a relacionarse con ese Dios que se habla tanto, ¿sí? Pero bueno, se habla tanto aquí en la iglesia, pues porque en otros lados no se habla nada. Ese Dios que hizo el mundo, el Dios, al único y sabio Dios que está aquí escrito, y al que dice el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser su propósito, pues cuando nos vamos enterando vemos al hombre asumiendo posiciones de oposición a Dios y sus planes. Y el ejemplo de estos son los amalecitas. Dios el Señor se enojó con ese pueblo. ¿Por qué? Porque salió a estorbar a los hebreos en su tránsito. Y ahí hubo otros reyes y otros pueblos que sí tuvieron temor de Dios, como para detenerse allí. Es decir,
Cuando una persona no tiene temor de Dios, asume posiciones como esa, en la que se oponen a Dios, en la que se oponen a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Las hace, se asumen esas posiciones. Para ser siervo de Dios se necesita estar en una sujeción tal que una persona pueda llevar a cabo el plan de Dios como Él lo desea, como Él lo plantea, de forma, ojalá, la más dócil posible. Eso es ser siervo de Dios, ¿cierto? Eso es de verdad ser siervo de Dios. Cuando Saúl se ubica como rey, estaba al servicio de Dios y al servicio de Israel. Y él no quiso ejecutar ese juicio contra Amalec. El juicio era exterminarlos, borrarlos de la faz de la tierra. Mire qué severo Dios en su juicio contra Amalec. Puede que a usted le parezca sobredimensionado, exagerado, ese juicio de parte de Dios contra los amalecitas. Pero es Dios y es su parámetro moral. Es un parámetro moral que es muchísimo más exigente que el nuestro, ¿sí? Y nosotros debemos entender eso. Esa es una parte fundamental de nuestra fe, y es que Dios sí es amor, Dios sí es bueno, por supuesto que sí, pero también tiene estándares morales y de bondad muchísimo más grandes que los nuestros, tanto como para pagar de esa manera. O sea, lo malo que hicieron los amalecitas a Dios le pareció muy malo, ¿sí? Demasiado malo esa situación. Entonces Él se propuso pagar de esa manera a los amalecitas su posición frente al Señor. Pues bien, en el caso que vemos aquí, estos amalecitas saliendo y a Moisés y a Josué interviniendo sobre esa situación, vemos ahí claramente de qué lado está el Señor. Y es que, mis hermanos, quiero decirles que nosotros debemos entender que el Dios, el cual usted está conociendo, con el cual usted se está relacionando, tiene posiciones. Este mundo en el que estamos va avanzando, si se puede decir así, avanzando, mire qué palabra tan poco, podríamos decir, indicada, pero es la que se puede usar, hacia la enemistad con Dios, cada vez más. Ya desde que el hombre cae en Génesis, ya está en enemistad, pero de allí en adelante se va incrementando la enemistad con Dios, sacando a Dios, excluyéndolo, no reconociéndolo, incrementando el pecado, añadiendo pecado a pecado, estableciendo formas de pensar que no son de acuerdo con la verdad de Dios. Hoy vemos muchas de ellas, muchísimas, con tinte político, con tinte social, con tinte moral, los vemos allí. Sí. Entonces, el Señor está en un pleito con el hombre, y por eso es que en Génesis 6 dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué significa no contenderá para siempre? Que desde que el hombre comenzó a pecar y a desobedecer a Dios, la relación de Dios con el hombre ha sido constante en contender, en contender, en contender. Dios lo quiere llevar a un lado, la persona no se deja, el grupo no se deja. Dios quiere que las cosas se hagan de una manera, la gente no lo acepta. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gente ni siquiera lo considera. Lo importante es entender en qué condición se está. Ahora, los hebreos también se opusieron mucho al Señor, por supuesto, pero eran un pueblo que Dios había llamado y eran descendientes de Abraham, que sí cumplió el propósito de Dios junto con Isaac y con Jacob. Entonces, lo que trato de indicarles o hacerles ver a ustedes, iglesia, es cómo esas posiciones pues determinan qué posición, o que valga la redundancia, asume Dios con nosotros. ¿Sí? Esa posición que tomaron los amalecitas, cómo lo manejaron esa situación. Pues bien, cuando una persona comienza a conocer de Dios, comienza a oír acerca de Él, debe tener o se espera que tenga la percepción para entender qué es lo que Dios está haciendo, dónde se está moviendo, y asumir una posición, en efecto,
que esté de acuerdo con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Mira, a mí me llama la atención un pasaje que ya se predicó hace mucho. Es interesante porque es profética, es una parábola profética. En esa parábola de las 10 minas, precisamente, parábola de las 10 minas, se habla del tiempo de lo que Dios entrega, de los recursos que Dios entrega para administrar, de lo que pasa aquí en la tierra y de lo que va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Estamos de acuerdo? Preste atención a esto. Dice, y llamando, versículo 13, Lucas 19, 13, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, mire. Por supuesto, este personaje, ¿sí?, del cual se refiere en esta parábola como un hombre noble, versículo 12, ponga sus ojos en el versículo 12, ya sea en pantalla o en su Biblia, dice, Lucas 19, 12, dijo pues un hombre noble, esto lo está hablando Jesucristo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es precisamente lo que pasó cuando Cristo fue llevado de entre los hombres. Se fue a ese país lejano. Ese país lejano es el reino de los cielos, como bien sabemos. Él está allá, retenido en los cielos, hasta que cierto tiempo y circunstancias se cumplan en esta tierra. Pero en esta tierra, note usted, llamando a 10 siervos suyos, por eso estamos hablando del servicio, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta negociación tiene que ver, escúcheme muy bien, con la ejecución de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Esa es la ejecución, ese negocio que tiene ahí. Negociar entre tanto que yo vengo, es decir, llevar a cabo el proyecto del Señor con los recursos que Él le da a su pueblo y a sus siervos que son espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que entiendan la parábola que tiene un contenido profético. Ya vamos a ver. Les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos, no sus siervos, mucha atención, ¿sí?, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El hombre, los conciudadanos son la raza humana. Aquí perfectamente podemos decir que es Israel, el pueblo al cual el Señor pertenece y salió de allí, pero también se puede decir que es toda la raza humana, ¿sí? Con los conciudadanos, dice, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos. Espiritualmente, así se entiende, mucha atención, la posición del hombre contra Dios, de enemistad. ¿Por qué no quieren que reine? Claro, por supuesto, porque hay gente que quiere hacer lo que bien le parece, según su capricho, según cómo entiende las cosas, como le parece. La verdad de Dios, no todo mundo está dispuesto a aceptarla, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere abortar? Y la autoridad de Dios le dice no, porque eso es un delito contra mi carácter moral, contra mi ley, y ojalá lo fuera para los países del mundo también, pero muchos países ya han sido muy flexibles con eso, ¿sí? Pues hoy hay programas, agendas que buscan legitimar el acto del aborto por los supuestos derechos de las mujeres. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? ¡Qué vergüenza eso! Y me van a perdonar, pero es así. ¿Usted cree que Dios va a ver eso y se va a agradar? Ahí está el pleito. Ahora, vamos un poco más, sigamos. Yo quiero fornicar. Y lógicamente a Dios no le gusta eso, ¿sí? Lo mismo con el adulterio, ¿sí? Lo mismo con toda filosofía. Otros dicen, yo quiero ir contra la naturaleza. No se dicen así, por supuesto, pero dicen, yo soy
LGTBIQ, porque ahora de todo hay, y encima más, ¿sí? Usted ya sabe, porque, como quien dice, ahí métale lo que usted quiera, ¿sí? Ahí es cuando están diciendo, no queremos que tú reines, no queremos, no. Eso que tú diseñaste, no, el hombre y la mujer, eso no es nosotros lo que queramos, ¿sí? Por eso se ve una cantidad de cosas aberrantes, ¿sí? Ahora, es muy importante esto, mis hermanos, y esto va a niveles muy, muy sutiles, porque la enemistad de esas personas, lógicamente para un cristiano es muy visible, ¿o no? Pero la verdad es que todo el ser humano está en enemistad con Dios. La mente en incredulidad, los métodos en contraposición, ¿sí? Desde que el hombre miente, desde que el hombre ejecuta y lleva a cabo planes malévolos, desde, por ejemplo, que se establecen sistemas de gobierno contrarios a el carácter de Dios. Para allá vamos. Y eso les digo una cosa, puede que se detenga un poco con diferentes políticas y cosas, pero eso va para allá, hasta un punto donde esté en tal nivel que el gobernante se llame anticristo. ¿Por qué se llama anticristo el gobernante que va bien, proféticamente viene dentro de no sé cuánto? Dicen que poco, parece ser que poco. ¿Por qué? Es anticristo porque su mentalidad, su comportamiento, sus decisiones lo ponen en una completa enemistad con Dios. Note usted que hay una descripción. Ahorita volvemos aquí a esta parábola de las 10 minas. Se piensa que el anticristo tiene las siguientes características. Un gobernante que está profetizado que va a venir en el mundo, que va a ser juzgado por Dios en los 7 años de una tribulación terrible. Note usted, Daniel, en el libro del profeta Daniel, libro eminentemente profético, por supuesto, 11:37, habla de ese gobernante. Y ahorita volvemos a lo de las 10 minas para que usted continúe entendiendo y yo también entendiendo todas estas cosas que el Señor nos habla. En el capítulo 11, versículo 36, ubíquese allí en Daniel 11:36. Y el rey, está hablando de un rey, de un príncipe que ha de venir. El rey hará ¿qué? Eso. Y se ensoberbecerá. La soberbia es una enemistad con Dios. Cuando dice no hay Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Escuche muy bien. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Por esas fechas el poder religioso va a caer. ¿Por qué? Porque va a haber una figura humana que se va a poner sobre todo. Y note usted, y contra el Dios de los dioses, porque nuestro Dios, el tuyo y el mío, ¿qué es? Dios de los dioses, Dios con D mayúscula sobre dioses con D minúscula, ¿sí? ¿Sí sabes con quién te estás relacionando? Sí. Bueno. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. En otra versión dice cosas terribles, hablará como cosas atrevidas, como él va a blasfemar y se va a atrever contra Dios como nadie lo ha hecho. Ya los ateos lo han hecho, muchas naciones, incluso los religiosos que están en ceguera y están muertos espirituales también lo han hecho, pero este lo llevará a otro nivel. Note usted, y prosperará, oiga, en el tiempo tribulacional, este prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, porque quien lo determina es el Dios contra el cual la humanidad se ha levantado. ¿Sí? 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Por eso se piensa que el anticristo, un personaje, figura política importante de los últimos tiempos, va a ser judío, porque dice del Dios de sus padres, el Dios con D mayúscula, dice, del Dios de sus padres, es decir, del Dios de Israel, no hará caso. Y también, oiga, ni del amor de las mujeres tampoco hará caso, significa que es judío y muy probablemente homosexual.
¿Qué tal es? El anticristo. Entonces usted va a ir viendo el mundo ir en una dirección donde la enemistad contra Dios va a crecer y se va a elevar en tales niveles cuando ese personaje tenga plataforma para gobernar todo el mundo. Por supuesto, en esa época, matrimonio igualitario, hagan lo que quieran, todo eso. Y yo no quiero sonar que estoy juzgando, porque yo soy un pecador más redimido por el Señor, ¿estamos de acuerdo? Lo que quiero hacerle ver es la enemistad, que en algunos niveles, como en los amalecitas, fueron muy elevados por no tener temor de Dios. Por eso la fe es importante, mi hermano, porque la fe le permite a usted entender que hay un Dios. Dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido creado el universo, constituido el universo, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Lo han leído? ¿Cierto que sí? Y contra el Dios de sus padres, y dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero a ese Dios el Señor lo va a aplastar en un ratico. Al final de los 7 años, ¡pum!, le pone la mano encima y se acaba ese tema, ¿sí? Lo que le trato de indicar es el mundo en su posición de enemistad contra Dios. Por eso es que dice acá, en la parábola de las 10 minas, dice que el hombre noble se fue y le mandaron una embajada, le dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. Es que la autoridad de Dios, mi hermano, o sea, Dios no se va a relacionar con nadie sin que se sienta su autoridad en alguna medida. ¿Me escucharon, iglesia? La autoridad de Dios, cuando tú te relacionas con Dios, la autoridad de Dios se siente. ¿Sí? Pero ¿cómo se siente? En este caso, haciéndote una demanda, es a través de mi Hijo Jesucristo, primero. Y de ahí vienen otros aspectos de la voluntad de Dios, de la autoridad de Dios, pero ese sería un punto fundamental. ¿Sí? Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Por qué? Porque nosotros amamos el pecado, amamos las tinieblas muchas veces, el mundo está así, por eso a la gente le cuesta tanto santificarse, porque hay en el corazón un vínculo con todo eso que en el mundo se hace, se practica en enemistad con Dios, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que a la gente le cuesta santificarse. Y allí es donde nosotros debemos ir entendiendo estas cosas. ¿Qué nos pasó a nosotros? Hagamos de cuenta que ya nos pasó a todos, pero si a alguien no le ha pasado, pues es la idea que le pase. Lo que nos pasó a nosotros fue que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados contra la justicia de Dios. Efesios 2 creo que es. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 creo, ¿sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Pero por qué? Porque gracias a Dios creímos que Jesucristo murió. Lo primero en lo que el hombre se tiene que poner de acuerdo con Dios, mucha atención, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, la otra vez lo dijimos en el culto y ahora lo repito, pero es importante, lo primero en lo que el hombre se tiene que poner de acuerdo con Dios es que somos pecadores, delincuentes prácticamente delante de Dios. Pero ¿cómo, pastor? Y les ponía el ejemplo la otra vez de la viejita que solo hace hojaldres y que lo único que quiere es engordar al nieto. ¿Cómo es posible que yo sea un criminal? Todas las veces que nosotros traspasamos las leyes morales de Dios, que son muchas y para eso está escrita en la ley, nos damos cuenta cuando, por ejemplo, codiciamos la mujer del prójimo. A ver, hombres, hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes no ha codiciado a la mujer del prójimo? Si ese es su caso, ahorita al final ora por mí. Todos lo hacemos. A ver, mujeres, ¿usted no ha codiciado el hombre de la prójima, por decirlo así? No, eso sí no, pastor, ni lo diga. Ay. ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos todos podridos, hermano. Todos. Sí.
¿Ha usted tenido deseos maliciosos, malignos frente a una persona? La escala de maldad es muy bien interesante porque hay unos que son muy nobles en algunas cosas, pero en otras no. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros no salimos bien calificados en todas las áreas. Algunos son egoístas, otros son mezquinos, otros son tacaños, otros son ladrones, otros son adúlteros en su corazón, otros fornicarios en su corazón. ¿Sí? Eso está allí. ¿Sí? En lo más oculto, a ver, la tan común envidia, ¿la ha sentido usted? Pues yo le cuento que yo sí, porque pues la verdad es que hay que ser honesto y a mí me interesa eso, que seamos transparentes, porque en lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo con Dios es que somos pecadores y hay que verlo, hay que verlo. Ahora vamos mucho más allá, perdemos el tiempo, la pereza, el temor, los complejos, ¿sí? Hay de todo, o sea, ahí eso no se acaba. Lógicamente, hay pecados más graves que por supuesto requieren o tienen castigos más graves, tanto en la sociedad como en el carácter moral de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el castigo será más tolerable para los de Sodoma que para los de Tiro y de Sidón, porque sí podemos pensar según eso que sí hay escalas de castigo. No es un castigo igualitario para todos, porque pues lógicamente usted podrá no ser igual, por ejemplo, a un personaje como Hitler, ¿sí? Pero entonces ahí hay donde el carácter moral de Dios. Pero cuando Dios ve al hombre, ve lo que Jesucristo dijo, refiriéndose a algo que estaba escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Palabras de Dios, escriturales, ahí están, ¿sí? Lo primero que te tienes que poner de acuerdo con el Señor es que somos pecadores. Pero entonces cuando decimos así, entonces ¿cuál es mi destino? El destino es la exclusión, el lugar de castigo temporal que el Señor designó, que se llama infierno, que está dentro del Hades. Ya lo estudiamos, ¿sí? ¿Cómo me salvo? Ahí está la bondad de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya lo creíste, tú eres salvo, y tu enemistad con Dios ha sido resuelta. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿quieres que Él reine sobre ti? Porque nuestro abandono de Egipto debe ser tal que nosotros deseemos la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos cristianos o gente que se presume o se precia de ser cristiano, es cuestionable, pero pensemos lo que sí, pero que están todavía adheridos a los métodos del mundo. No quieren aprender, no quieren evolucionar, no quieren seguir el llamado del Señor. El tiempo va a transcurrir para llegar a entender si esa fe es fingida o no. ¿Recuerda la última prédica? ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces el tiempo transcurrirá. Ahora, mire usted, y llamando 10 siervos suyos, le dijo, bueno, negociad. Sus conciudadanos lo aborrecían, enviaron una embajada. Aconteció que vuelto él, por eso es que les decía que es profética, después de recibir el reino, eso se refiere al tiempo cuando termine la gran tribulación, la segunda venida que viene el Señor con su iglesia, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Se cree que es un tribunal solo para los siervos. Bueno, y ahí nos vamos a saltar ese pedazo para que luego usted vea lo que hace con los enemigos. En el versículo 26 y 27. No, en el 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Tiempos proféticos que están próximos a cumplirse. Por eso, mis hermanos, mire, cuando usted hace parte de los propósitos de Dios, lo más inteligente es saber cómo se mueve Él y siempre estar de parte de Él, ¿sí? Eso fue lo que tuvo Rahab, eso fue lo que tuvo Josué, eso fue lo que tuvo Caleb. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú has tenido algo que se puede decir que
reconocible, y es que has creído en el Evangelio. ¿Ya creíste en el Evangelio? En el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no te viene a prometer que en esta vida hay todo sin problemas, que no te viene a entusiasmar con tus expectativas concupiscentes, no. Con el verdadero Evangelio, que lo primero que le dice al ser humano es que tú eres un pecador que necesita ser redimido. Mire, cuando una de las evidencias, rápidamente, porque hemos hablado de eso del pecado y mucha gente dice, no, pues entonces como es el pecado, pues eso es lo que soy, que me aguante todo el mundo. Y eso decía el apóstol hoy, decía, no, que me aguanten mis imperfecciones, que me aguanten mis pecados. No, porque el pecador redimido lo que menos quiere es fortalecer esa condición. Es lo que menos quiere. Se le sale ya porque pues estamos en este cuerpo. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién lo ha leído? De muerte. ¿Lo han leído? Entonces, note usted, eso es lo primero. ¿Sí? Si tú ya has creído eso, perfecto. Tú no estás entregado a tus miembros al pecado. ¿Sabes cuál es la otra evidencia? Es la santificación al Señor, a sus propósitos. Ya tú no vas a ser de los que se oponen al Señor, ni de los que no desean que Él reine. Cuando tú vayas a poner tu voto en la urna del 2022, tú tienes que ver bien que esas políticas que se están presentando en las diferentes agendas de los candidatos sean lo más amistosas con las verdades de la palabra de Dios posibles. ¿Estamos de acuerdo? Porque no va a haber una completa. ¿Sí? Ojo a eso. Cuando tú planees tu vida, tiene que estar armonizada con el propósito de Dios. Esa es la persona que Dios bendice, mi hermano, que se vincula. Yo les digo honestamente que yo iba a venir a hablar de Josué, pero creo que ya se me fue mucho el tiempo para hablar de Josué. Esa persona no obstruye, sino que se vuelve cooperativo con la verdad. Note usted, tercera carta de Juan 1:8. En lo que se refiere a que le dice que debemos acoger. Es decir, mire, los amalecitas tenían 3 opciones. Pensemos en eso, mientras se ubique en tercera de Juan 1:8. La primera opción de los amalecitas era dejarlos pasar, porque al fin y al cabo no los estaban atacando, y eso estaba claro. ¿Estamos de acuerdo? La segunda opción era oponérseles, como lo hicieron, y la tercera opción era colaborarles. Vengan, pasen. Si ellos hubieran tenido temor de Dios, ¿sí?, hubieran escogido ¿cuál cree usted? Como mínimo la primera, es decir, que pasen, hombre, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Mire cómo las decisiones, mira cómo tú también hoy en día tienes muchas formas, mucha gente se pone en unas posiciones de obstruir las cosas de Dios, los propósitos de Dios, de sabotearlos. Otros son indiferentes, no están tan mal, pero pues cuando el Señor llama, si hay un problema, ¿estamos de acuerdo? Y otros cooperan. Pues cuando el apóstol Juan le dice, cuando tú recibes a una persona que tiene la misión de entregar el Evangelio, colaboradores del reino de Dios, y tú los recibes, tú eres un colaborador, tú estás cooperando con la verdad. Ahí lo que dice en tercera de Juan 1:8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿A quiénes? A los que enseñan, a los que predican, a los que tienen una función dentro del cuerpo de Cristo, en este caso dentro del cuerpo de Cristo, en aquellos tiempos de Israel, para que cooperemos con la verdad. Entonces tú tienes la posición o de cooperar o de obstruir. Hay gente que obstruye, resisten la verdad. Mire esto, cuando nosotros, entonces usted ya con su fe, usted ya se ubica. ¿Qué posición asumes tú? Felicito a los siervos, todos aquellos que saben que esta es una labor que solo te la va a reconocer el Señor. ¿Sí? Realmente, o sea, yo sé que mucha gente aquí no está en enemistad con Dios
en lo que a sus decisiones se refiere. Ya han dado los pasos de creer en el Evangelio y todo eso, ¿sí? Pero es importante que lo reafirmemos, porque es que esto es lo que nos da sentido a nuestra vocación. Por eso aquí la gente honestamente que no está realmente convencida, persuadida en su mente, eso está muy difícil de sostener. Se puede uno sostenerla con afecto, pero eso no va a durar mucho, ¿sí? Eso es lo que dice respecto de cooperar con la verdad. Entonces, tú cooperas o obstruyes, tú eres como los amalecitas o eres parte del pueblo de Dios, cooperativo. Esa posición es muy importante, mi hermano. Esa posición es muy, pero muy importante, ¿sí? Les voy a decir algo, por ejemplo, que políticamente debe ser relevante, pero pues ya pasó y no nosotros nada que ver con eso. En las últimas elecciones de Estados Unidos, usted sabe que el actual presidente Joe Biden se enfrentó a Trump, ¿sí? Y Trump es una persona súper controversial, o sea, es una persona que o lo odias o lo amas, muy difícilmente te vale nada, ¿sí? O sea, sobre todo en la cultura americana. Y cuando uno analiza las posturas políticas de Trump, uno puede tener muchas cosas en contra de él, pero él tenía algo muy bueno, y es que reforzó la amistad con Israel como pocos presidentes lo han hecho en la historia de Estados Unidos. Sí han habido gente que, de hecho, Estados Unidos ha sido amigo de Israel desde sus cimientos constitucionales, porque desde sus cimientos constitucionales ha sido una nación fundada en la palabra. Ya de eso no le queda mucho, por supuesto. No, sí le queda algo, le queda la prosperidad, pero no le queda mucho realmente de la práctica, ¿sí? Pero lo cierto, mis hermanos, es que esa amistad él la reforzó. Esas posiciones son bien importantes. Usted puede venir a la iglesia, pero si ya en sus decisiones usted mantiene aquí las tinieblas y mantiene usted la posición en la que se ratifica en la enemistad con Dios, de nada le va a servir. ¿Estamos de acuerdo? Es bien importante. En sus decisiones tiene que haber el reflejo de la posición de temor de Dios que usted ha asumido. Y el temor de Dios nos dice, con Israel no se puede meter nadie porque es el pueblo de Dios. Quien pelea contra ellos, pelea contra Dios. Pasa lo mismo con la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Por eso, si tú le das un vaso de agua a alguien encargado de llevar el mensaje del Evangelio, una recompensa muy grande vas a tener. Cualquier cooperación dentro del reino, cualquier servicio, para que valoren el servicio, ¿estamos de acuerdo? Y lo hagan con un verdadero criterio, el Señor te lo va a pagar. ¿Cuándo? Bueno, parte en estos tiempos, pero honestamente mucho cuando lleguemos allá y nos diga, ven, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, tú que fuiste a la iglesia, serviste, sostuviste los brazos del cansado pastor, del maltrecho pastor que te predicaba, que oraste por él cuando no estabas muy de acuerdo con algunas cosas que él decía, cuando abriste y cerraste la iglesia por años, ¿sí? Y nadie te acompañó en tu retorno a casa, cuando le enseñaste la palabra de Dios a tus hijos, cuando te preocupaste por demostrar con el temor de Dios en el trabajo que tenías una relación, cuando lo honraste a aquel que ha diezmado, a aquel que ha ofrendado. Eso es diferente, ¿estamos de acuerdo? Las veces que oraste por Israel y pediste por su prosperidad y pediste por su paz. Y las veces que dijiste en oración, ven Señor Jesús. Dice, el que oiga diga ven. Porque cuando tú oyes acerca del rey que va a venir, ¿sabes cuál debe ser tu posición? Ven, ven Señor Jesús, acaba con esto que está terrible. Mire que nosotros vivimos tiempos, oiga,
terribles, donde las mentalidades de enemistad con Dios se ven diariamente, ¿sí? Entonces, el Señor mismo te va a decir, ven, yo te pago esto, hijo, tranquilo. Tú serviste, tú cooperaste desde tus posibilidades, con tu don, con tu talento, con tu habilidad, con tu tiempo. Creíste, porque todo el que se vincula con esto tiene que creerlo. ¿Estamos de acuerdo? Si tú no lo crees, si tú no lo recibes, estás en enemistad con Dios, y yo me voy tranquilo por haberlo dicho, porque la única manera de volver a la amistad con Dios es mediante Jesucristo, creyéndole, y una vez que tú crees, todo lo demás se va dando, el servicio, todo lo demás, la santificación que prospera más adelante. ¿Cuántos creen ustedes que la santificación prospera? Que cuando servimos al Señor vamos a ir incrementando en prosperidad. Así funciona, mis hermanos. Pues bien, para que una persona se santifique tiene que ir con la mira puesta en las cosas del Señor. Y entonces ese es el caso de los amalecitas. Segunda de Timoteo 3:8. Ahí menciona dos personajes, Janes y Jambres, que se cree según la tradición judía fueron los hechiceros y los brujos que trataron de contraponerse al mensaje de Moisés de salir de Egipto. Segunda de Timoteo 3:8, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hay mucha gente hoy que resiste la verdad. Sí. No temen al Señor. Son gente llamada desde jóvenes, que se les ha predicado, se les ha dicho, no temen al Señor, no creen. No te equivoques, es de creer el Evangelio. Cuando se cree el Evangelio es que se salva y se desencadenan toda la viabilidad de la relación con el Señor. Resisten a la verdad, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero ese no es el caso de ustedes, simplemente tengan en cuenta que es el mundo en que vivimos y que eso es lo que pasa y esa es la situación que hay del hombre con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos la fortuna de haber sido reconciliados, somos familia de Dios, ya tú puedes orar el Padre Nuestro tranquilamente, ya tú puedes pedirle ayuda al Señor, pero no te olvides, cuidado con las posiciones que asumes. ¿Sí? Estudia la palabra para que veas cómo comportarte con todas las cosas, con la autoridad, en tu trabajo, en todas las cosas. No se trata de que neguemos que somos pecadores, sino de que nuestras posiciones en lo fundamental demos una evidencia pues de nuestra fe, de nuestra convicción. Vamos a orar.